Bueno, la idea de este video es que ustedes tengan herramientas para poder hacer gráficos estadísticos en Excel. Eso no quita que ustedes puedan investigar sobre aplicaciones, y de hecho la hay, y la estuve probando incluso, donde ustedes pueden hacer algunos de estos gráficos, ya usando el celular y no dependiendo del computador. Pero en general Excel permite hacer la gran mayoría de los gráficos que hemos visto de manera sencilla. Cosa de colocar la tabla de frecuencia y en algunos casos las categorías, y uno puede hacer el gráfico de manera sencilla. Entonces, partimos explicando todo a partir del ejercicio 1 de la guía, el 2.4, ¿cierto? Que hablaba de un estudio que se hace respecto a la preocupación de belleza en clima frío. Entonces, una variable cuantitativa, las categorías son palabras, ¿cierto? Frases, piel seca, labio agrietado, cabello sin brillo, pies ásperos, pero aparece su frecuencia. Y en este caso la frecuencia sale como porcentaje. ¿Ya? No hay más información sobre eso, el resultado final. Entonces, tomamos, bueno, es simplemente tomar las dos columnas, ahí yo ya lo tengo hecho. Fíjense, ya está tomada las dos columnas, usted lo puede hacer con el mouse, ¿cierto? Y ahora vamos a ir a la parte de insertar. Y en insertar aparecen los gráficos recomendados y aparecen gráficos que, por lo menos los principales gráficos que hay que hacer. Entonces, vamos a hacer el gráfico de barra. Entonces, ahí un gráfico de barra puede ser en 2D o 3D, ustedes eligen. Ahí es un tema más estético, ya lo voy a hacer por ejemplo en 3D. Y ahí está. Listo, en segundos. Bueno, si ustedes quieren agrandarlo, achicarlo, si quieren cambiar el título, obviamente va a ponerle más contexto. Simplemente cambiar el texto, no tiene mayor dificultad. Vamos ahora a hacer un gráfico circular. A ver si lo podemos hacer directamente de acá. Cambiar. Fíjense que si ustedes apretan el botón derecho del mouse, va a aparecer algo que dice cambiar tipo de gráfico directamente. Y aparecen todos los gráficos que permite hacer Excel. El gráfico de columnas sería nuestro gráfico de barras, aunque Excel toma el gráfico de barras como este tipo de gráfico. Y ojo, que ahí aparece lo que se llama barra agrupada. Y eso nos va a permitir más adelante poder configurar un histograma. Porque después vamos a ver que hay una pequeña dificultad al hacerlo. Y algo que es súper importante acerca del histograma que vamos a complementar. Pero acá un gráfico circular. Ahí está el gráfico circular, lo pinché. Bueno, ahí ustedes ven la forma en que les gustaría. 2D o 3D. Hagamos un gráfico 3D, ¿cierto? Ahí. Entonces, ahí está. Lo que sí, no aparece los porcentajes, pero uno cuando ve aquí el diseño puede buscar, ahí por ejemplo aparecen las categorías, ya eso es más tema más estético, las opciones que les den. Ahí por ejemplo, miren, lo cambié, ahí aparece, ya aparecen las categorías, bueno, usted le puede cambiar el título y todo. ¿Qué más? Por ejemplo, el gráfico de Pareto. Ojo, el gráfico de Pareto, haciéndolo con esta, Excel tiene cómo hacerlo, lo vamos a colocar aquí mejor. Vamos a cambiar el tipo de gráfico. Y donde aparece Pareto, hay que buscar la parte que dice histograma. Ahí. Lo pincho. Y aquí, fíjense que arriba aparece lo que es el histograma. Y fíjense que ya ven que hay un problema porque las barras no están pegadas. Entonces eso lo vamos a tener que resolver más rato. Pero para ver Pareto hay que tomar el gráfico a la derecha. Ese es Pareto. Y ahí está el gráfico de Pareto. A ver, lo hacemos mejor. Ahí está con su gráfico de línea y todo. Ahí está el gráfico de Pareto, está ordenado de mayor a menor, ¿cierto? Y la línea, acuérdense que es como la frecuencia acumulada. No es nada del otro mundo. Ahora, si ustedes quieren hacer un gráfico de línea, ojo que eso no venía tanto en el apunte, pero tampoco es complejo, ¿no? Un gráfico de línea lo vamos a hacer aquí. A ver, aquí. Espera.
un gráfico, cambiar tipo de gráfico, y ahí aparece también la opción de un gráfico de línea, ya en algunos casos que les pide. El gráfico de puntos sí, creo que hay uno que hay que hacer, por lo menos es bueno que una vez lo hagan, aunque no es un gráfico muy ocupado. Fíjense, ahí está el gráfico de línea. Ojo, ahí lo hice a partir del gráfico, ¿cierto? Y con porcentaje, bueno, uno igual puede cambiar el estilo del gráfico, ¿cierto? Uno puede buscar, ahí fíjense a la derecha, yo lo estoy haciendo aquí plegándolo, bueno, uno puede, ya un tema más estético, si uno lo quiere, ya un tema más de gustos. Lo importante es que tenga la mayor información posible de forma clara. Fíjense, colores, ya eso es más complementario. Ahora, ¿cómo hacer un histograma? Y aquí hay un pequeño truco que por lo menos nos va a permitir dar la forma del histograma. Como les decía, si yo voy a la opción de histograma directamente, vamos a cambiar el gráfico de nuevo. Y yo quiero, y voy a la opción de histograma. Hay un problema con el histograma. Que como la variable es cuantitativa, la variable es cualitativa, no hay números, ¿cierto? Entonces, así quedaría un histograma. Con una apreciación de intervalo a partir eh, de lo que son los datos de 8 a 58, haciendo como un intervalo entre el 8% y el 58% según el Excel, y no quedan las barras que estaban separadas, no quedan juntas. Entonces, para poder solucionar eso, vamos a ir de nuevo, vamos a cambiar el gráfico, lo vamos a cambiar y vamos a colocar de nuevo gráfico de columna. Ahí no aparece, vamos a colocar entonces gráfico de barra y le vamos a dar, a ver, ahí está el gráfico de barra. Este es como un truco bien segado. Le vamos a cambiar el estilo del gráfico para que dé los números. Vamos a colocar ahí, fíjense, más pegadito, con los porcentajes. Le cambiamos el estilo. Ahora vamos a intentar cambiar el tipo de gráfico. Y vamos a ir. Y fíjense que ya la parte del gráfico de barras, que recuerdan que es la fila que dice columna, ahí está marcado, a la derecha da otra opción. Mágicamente, aunque no se llame histograma, es como otra columna, pero está pegada. Y ahí está el histograma. Es raro. Fíjense, ahí están los porcentajes, las categorías, los colores, ahí está cada color con su categoría correspondiente y listo. Solo hay que cambiar el título. Es un poco raro, es un poco raro, y eso tiene que ver con algo bien simple. El histograma en general se utiliza para variables cuantitativas y viendo más allá, si uno investiga, va para variables cuantitativas que sean categorizadas de forma continua muchas veces y las categorías separadas por intervalos. O sea, muchas veces a partir de una tabla de frecuencia cuyas clases estén en intervalo. Entonces Excel trata de hacer eso, si es que usted no tiene la clasificación por intervalo y el dominio para hacer eso, va a tomar su propia clasificación y va a intentar hacer un histograma a partir de los números que hayan, así, con la frecuencia, y ni siquiera lo va a pensar y va a hacer una o dos barras como pareció recién. Entonces, no es tan simple, pero con este truco de ir cambiando el diseño del gráfico, en algunos casos aparece en la columna, por ejemplo aquí, este estilo, a ver, lo vamos a intentar cambiar.
A ver, aquí, si lo intentamos cambiar, acá aparecería, por ejemplo, en la parte de barra muchas veces. También aparece así. Ojo, hay gente que también muestra los gráficos de barra así. No es, no es, no es extraño que alguna vez lo vean en algún estudio, pero generalmente uno ve el tema de la altura de forma más vertical que horizontal, como que es más entendible. Ahora nos queda el último gráfico, si no me equivoco, que es hacer un gráfico de ojiva. Y el gráfico de ojiva quizás no aparece aquí como opción, ¿cierto? No aparece, de hecho yo la busqué, no estaba. Pero es sencillamente, por eso aparece esta otra parte, es sencillamente hacer lo mismo pero con la frecuencia acumulada. Entonces abajito, si se fijan, hice lo mismo pero con frecuencia acumulada. Entonces ahora lo voy a tomar con frecuencia acumulada y usted sabe que una ojiva es un gráfico de línea, ¿cierto? Entonces vamos a buscar aquí de menor a mayor, ¿cierto? Vamos a buscar hacer un gráfico de línea. Entonces vamos a hacer lo mismo. Creo que ahí aparece algo de gráfico de línea en el icono ahí, si lo ven. Ahí está. Están las líneas. Línea 2D, que es lo más sencillo. Y ahí está. Y si se fijan, quizás la categoría viene en porcentaje. En el ejemplo que está en la presentación aparecería no como porcentaje, sino como decimal. Pero usted sabe que porcentaje y decimal en la frecuencia relativa significan lo mismo. Entonces, si se ven ahí lo ven con más clara. Bueno, le voy a cambiar el diseño para que quede un poquito más claro, ¿cierto? Ahí colocar, por ejemplo, ahí están los porcentajes. A ver si lo podemos ver de otra manera. Le cambio, a ver si aparece algún diseño que muestre de forma más evidente. Por ejemplo, ahí quizás los números no son muy grandes, pero bueno, en su pantalla se verán mejor. Bueno, ya eso es un tema más estético ya a gusto personal. O sea, igual sería interesante que aparecieran los porcentajes, que uno no tuviese que estar mirando la columna de la izquierda aquí, viendo cuál porcentaje le corresponde o haciendo la aproximación. Ojalá aparecería ahí, ¿cierto? Eh, en la ojiva los porcentajes. Eso sería lo ideal. Porque recuerden que lo importante es que cualquier persona pueda entenderlo. Fíjense ahí otro gráfico, otro estilo. Bueno, ahí eso ya dependerá de ustedes. Lo único que ustedes le van a tener que cambiar el título del gráfico y colocarle de qué se trata el estudio. Y eso es todo, ¿no? El gráfico de tallo y hoja, bueno, hay que hacer uno, no es difícil tampoco, el ejemplo no es complicado. Y le vuelvo a decir, no hay preguntas tan complejas, hay algunas incluso entre comillas, de opinión, que es mejor un histograma, un gráfico de barra en algunos casos, que es mejor un gráfico circular. Ese tipo de cosas es bueno que las vayan discutiendo y se vayan cuestionando porque son preguntas bien simples. Nos queda una pregunta y con esto les dejo el desafío que intenten responder la pregunta final. Esa pregunta yo creo que para mí es una de las más interesantes, que habla respecto de la interpretación de histogramas y la variabilidad de los datos. Recuerden que estadística estudia variabilidad, cambios, diferencias, ¿cierto? Si son dispersos, si son más o menos iguales. Entonces, hay una pregunta que es interesante y que de alguna manera nos abre un tema que es lo que viene más adelante. Y es bueno que lo discutamos. Yo creo que vamos a dar un espacio dentro de estos próximos días para conversar, ya sea vía WhatsApp, respecto a que quiero saber sus opiniones respecto a la última pregunta. Y que por lo menos establezcamos un punto de partida para lo que viene. Bueno, no tengo más que decirles, espero que les sirva y bueno, cualquier consulta me la hacen por interno, si hay algo que no se entendió, que no se vio bien. Es difícil claramente manejar esto con el tablet, sería un poquito más fácil quizás haberlo hecho con, eh, con el computador dado vuelta, pero yo creo que se entendió si tampoco es tan complejo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.